Bienvenidos a todos y a todas. Estoy encantado de estar aquí. Espero que hayan podido asistir a este webinario porque es un elemento muy importante para el Fondo Mundial. Nos estamos preparando todo para la asignación 2023-2025. Yo soy vicepresidente del Departamento Financiero del Fondo Mundial. Tienen conmigo colegas que trabajan en el Departamento de Financiamiento para la Salud, representación del secretariado, porque muchos de los temas que vamos a ver hoy, sostenibilidad, transición, cofinanciamiento, optimización de recursos y financiamiento innovador, cubren muchos de esos elementos que el secretariado de los socios tienen que cubrir. Pero antes de seguir, quisiera decir que hay bastante contenido que vamos a tratar hoy aquí. Vamos a parar en ciertos momentos, tras ciertos capítulos, para poder responder a sus preguntas. Les animo a utilizar el chat. Es muy interesante poder responder a las preguntas del chat y que lo puedan oír los participantes. Luego iremos pasando de un tema a otro y lo haremos lo mejor posible para poder ir avanzando de un tema a otro de forma fluida y tener tiempo para preguntas. Adelante. Antes de empezar, vamos a dar un paso atrás. Esto supongo que no será ninguna sorpresa para las personas que nos escuchan hoy, pero hay una serie de factores que han creado mucha presión para el Fondo Mundial en los países, en las áreas y los sistemas de salud de los distintos países para el periodo de asignación 2023-2025. Tenemos una estrategia muy estratégica, muy ambiciosa, que nos compromete a invertir más en nuestros objetivos, con una mayor atención en las inversiones en sistemas para la salud resilientes y sostenibles. Además, hay países que tienen una enorme presión fiscal sin precedentes a la que se enfrentan. Entonces, se deja de dar prioridad al gasto en salud, así como al tema de la pobreza alimentaria y un servicio de la deuda récord. Hay mucha inflación también. La asignación del Fondo Mundial está más limitada durante este ciclo porque han aumentado mucho los precios de los productos, hay más escrutinio de los donantes en cuanto a la movilización de recursos, hay cada vez más aumento de los costos de los productos y los servicios esenciales. Y vamos a hablar de todas estas cosas hoy, pero es aún más importante ahora que en el pasado. Y además en el contexto del momento en el que echamos la mirada hacia atrás, porque los recursos nacionales han cambiado muchísimo. El Fondo Mundial depende en gran medida del financiamiento nacional para cumplir su misión de poner fin al VIH, la tuberculosis y la malaria. Reconocemos la importancia de todos los recursos que tenemos en las asignaciones, 3 veces más recursos que tienen que venir de la financiación doméstica o nacional. ¿Y cómo podemos entrar en la financiación nacional o doméstica? ¿Cómo podemos animar y mejorar el uso de los recursos existentes y nuevos recursos? Eso será crítico para nuestra capacidad de alcanzar las metas programáticas. Y por eso, nuestra nueva estrategia nunca ha sido más clara que en el pasado. Hay que movilizar más recursos, catalizar la movilización de recursos nacionales, reforzar el enfoque en la optimización de recursos, aprovechar el financiamiento mixto y los canjes de deuda, respaldar los sistemas de financiamiento en salud. Aquí entran en juego muchos de los elementos que vamos a ver hoy. Tenemos que aprovechar el valor por el dinero, la financiación innovadora, los sistemas de salud, reforzar el financiamiento mixto. Y cuando miramos al periodo de 2023-2028, nuestra capacidad de poder lidiar con todo esto y avanzar en nuestro trabajo en las áreas de las que vamos a hablar hoy será algo crítico para conseguir todos nuestros objetivos en este ciclo. Así pues, para empezar, quisiera pasar unos minutos hablando de la cofinanciación o el cofinanciamiento. Este es el tema que muchos de ustedes conocen, me imagino, pero vamos a ir avanzando en los elementos básicos primero. Luego nos vamos a enfocar en algunos de los elementos que ustedes desean ver colectivamente para que nos centremos más nosotros en el ciclo 2023-2025. Como recordatorio para el grupo, el cofinanciamiento es una de las herramientas clave para que el Fondo Mundial se pueda movilizar con el fin de conseguir
más salud para el dinero y más dinero para la salud, para poder influir en la financiación nacional. El cofinanciación es uno de los elementos más importantes, pero que tenemos que trabajar en el tema de incidencia política para el financiamiento nacional, apoyo técnico para los países, financiamiento mixtos, nuestra capacidad de utilizar nuestras subvenciones es importante. Promover la optimización de recursos para un gasto eficiente del dinero para la salud. El cofinanciamiento tiene múltiples propósitos. Actuar como una herramienta de incidencia política esencial, funcionar como incentivo para incrementar la movilización de recursos nacionales o mejorar el financiamiento nacional. Es un incentivo para que los países asuman las intervenciones actualmente financiadas por el Fondo Mundial, que son esenciales para los resultados programáticos. Es un punto de entrada para colaborar con las partes interesadas de los países dedicadas al financiamiento nacional, por ejemplo, y incluyendo los ministerios de finanzas. Y es una herramienta como una palanca para abordar los desafíos relacionados con la implicación por parte de los gobiernos. Bueno, vamos a hablar de cuáles son nuestras políticas de cofinanciamiento, qué intentamos alcanzar. Aquí ustedes habrán oído hablar de esto anteriormente, pero es bueno recordar cuál es la política de cofinanciamiento. En primer lugar, queremos que en nuestra política de cofinanciamiento veamos más financiamiento nacional para la salud, una mayor priorización de la salud, que es un prerequisito para fortalecer y mantener las respuestas nacionales, especialmente en países de ingresos bajos. Se trata de conseguir cada vez más resiliencia. Número 2, queremos que haya más gasto del país en las respuestas nacionales del VIH, tuberculosis y malaria. Y número 3, absorber determinados costos financiados por el Fondo Mundial para apoyar la ampliación y la sostenibilidad. Si vemos cuáles son nuestros portafolios, verán que hay desafíos en cada uno de estos tres niveles, ya sea una menor prioridad sobre el financiamiento o gasto en salud, cada vez más gaps de financiación por parte de los socios nacionales, y también muchos elementos, por ejemplo, hay que absorber determinados costos para las poblaciones clave y vulnerables, por ejemplo, en terapias antirretrovirales, recursos humanos para la salud. Son intervenciones clásicos. Se trata de responder a estos tres desafíos a la vez en la nueva política de cofinanciamiento. Vemos buenas tendencias. Los países cada vez más han mejorado y han reforzado su financiación nacional. Nosotros, como Fondo Mundial, hemos instituido una política de cofinanciamiento y los países cada vez han adelantado. No me entiendan mal, voy a hablar de algunos de los desafíos a los que se enfrentan los países. Sabemos que el cofinanciamiento cada vez va a ser más difícil en este próximo ciclo. Hemos hablado al principio de que cada vez va a ser más importante, pero también sabemos que los países tienen unos desafíos fiscales enormes. Nuestra capacidad de implementar la política, incluso mejor que en el pasado, va a ser muy difícil. ¿Cuáles son algunos de estos desafíos a los que se enfrentan los países? Primero, los datos, desafíos relacionados con los datos e inconsistencias en la documentación clave del cofinanciamiento. Cuando vemos la información que nos mandan los países sobre qué financian, qué han cofinanciado, vemos que hay una falta de calidad de esos datos, de esa información, o muchas inconsistencias e incoherencias en la documentación que recibimos. Por ejemplo, no identificamos bien las fuentes. Hay una fuente diferente para cada dato y hay un verdadero desafío. En algunos lugares no hemos visto bastantes vinculaciones entre los compromisos financieros y los resultados programáticos. Hay vinculaciones inadecuadas. Sabemos que el cofinanciamiento y el financiamiento en general es un medio para un fin. Queremos utilizar el cofinanciamiento de esta manera, pero hay veces que hay unos compromisos de financiamiento y no responden a los resultados programáticos esperados. Así que tenemos que reforzar esas vinculaciones entre compromisos y resultados. Otro desafío es que hay una dependencia continuada del Fondo Mundial para intervenciones esenciales. Esto depende mucho en los contactos de los países y no es independiente de las carteras o de los portafolios. En algunos lugares o partes del portafolios
por ejemplo, los objetivos de VIH van a necesitar más inversión en prevención, pero el problema es que muchas de estas financiaciones vienen del Fondo Mundial. Lo mismo, hay inversiones en sistemas comunitarios que hay que reforzar. Necesitamos ser independientes de este aporte del Fondo Mundial. Y se presta insuficiente atención a utilizar el cofinanciamiento para fortalecer la eficiencia. ¿Cómo podemos utilizar la política de cofinanciamiento con los países para evitar esa dependencia continuada? Otro problema es que no hay bastante eficiencia. El Fondo Mundial intenta seguir animando el que se usen cada vez más recursos, pero hay que reconocer que cuando los países son más eficientes con el recursos, a veces hay una reducción de los precios de los productos básicos, hay nuevos servicios de suministro, cada vez un gasto diferente. Hay una manera de recompensar a los países y tenemos que centrarnos en fortalecer la eficiencia del cofinanciamiento. Hay una necesidad de fortalecer la responsabilidad del país para seguir demostrando una sólida implicación con los compromisos de cofinanciamiento. A veces hay confusión entre qué compromisos hay que cumplir y por parte de qué país y qué tienen que hacer, ya sean compromisos compartidos o no con todas las partes interesadas, y cómo todos los miembros de los CCMs y de los gobiernos entienden y se comprometen. Queremos que se centre nuestra acción en fortalecer la responsabilidad del país. Y el desafío final, que no voy a abordar ahora, pero si los vemos en su conjunto, pensamos en el siguiente ciclo, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo poder resolver estos desafíos o retos? Yo creo que hay tres temas principales que podemos abordar. Fomentar la implicación y la responsabilidad de los gobiernos, los que se comprometen. Y no digo esto por decirlo, yo digo que los gobiernos sí están implicándose. Se trata de implicarlos más, de aumentar su responsabilidad. Los gobiernos, en especial los ministerios de finanzas, tienen que responsabilizarse de los compromisos que asumen. También podemos decir que hay algunos compromisos muy complejos. Menos es más. Hay que simplificar y centrar los requisitos para los países. Yo creo que menos es más. Más estratégico y menos objetivos diferentes, pero centrándose en lo que más importa. Y en tercer lugar, mejorar sistemáticamente los datos y la capacidad para realizar un seguimiento de los compromisos y la capacidad de hacer ese seguimiento, que es el muy importante. Cuando pensamos en estos tres ejes que son enfoques de alto nivel, esto nos hace pensar en una serie de elementos en los que nos tenemos que centrar en el nuevo ciclo. El primer punto aborda el enfoque en los objetivos programáticos. ¿Cómo se relacionan nuestros compromisos a los programas que tenemos que implementar? En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es que los compromisos en su general son lo que importan. Hemos oído decir que por lo general suelen existir confusión en cuanto a la información adicional o las expectativas, pero lo que importa no son los compromisos adicionales, sino cómo se utilizan los recursos para poder financiar los programas que debemos de financiar. Así que cuando hablamos de cofinanciamiento, hablamos del total y no solo los requisitos adicionales. Antes he comentado que cuando existen demasiados compromisos granulares, a menudo en diferentes áreas estratégicas, puede hacer que los países lo tengan más difícil. Así que debemos de centrarnos en aquellos compromisos más estratégicos. El siguiente compromiso será un enfoque en compromisos mensurables. Los compromisos son difíciles de cuantificar y es crítico para todos porque resulta que ser mucho más difícil para el Fondo Mundial y porque los agentes nacionales no saben si realmente estos compromisos se están realizando. Así que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo cuantificarlos y monitorearlos. Y los dos últimos aspectos tienen que ver con las fuentes de datos y si vemos que los compromisos están relacionados con los productos sanitarios. Tenemos que asegurarnos de que no solamente estamos prestando atención a los compromisos financieros,
sino también a la capacidad de adquisición y la capacidad de cumplir con esos compromisos en los diferentes espacios. ¿Qué es lo que estamos haciendo para apoyar estas mejoras? ¿Y cómo lo vamos a relacionar con el siguiente ciclo? Primero, cuando sois candidatos, tenemos que leer la narrativa y veréis que hay nuevas preguntas diseñadas para obtener una mayor claridad sobre el cofinanciamiento. Segundo aspecto a tener en cuenta es que los países tendrán que entregar una carta de compromiso obligatoria. No creo que resulte difícil porque la gran mayoría de los países ya lo hacen. Nos vamos a centrar en la calidad de estos compromisos. Deben de haber sido abordados por todos los agentes a nivel de país y a nivel nacional. Hemos actualizado también la tabla del panorama de financiamiento para tener una mayor información. Si algunos de vosotros apoyáis a los CMCPs, daréis cuenta de que la nueva herramienta con la que contamos, esta tabla del panorama de financiamiento, es más granular, requiere más claridad. No lo hicimos para imponer un mayor peso, sino porque es importante para entender el panorama de financiamiento de cada país. También pretendemos tener un enfoque más matizado para establecer incentivos de cofinanciamiento. Esto refleja los diferentes objetivos fiscales. Y por último, sabemos que lo vamos a discutir a nivel de los mecanismos de coordinación del país, ver cómo podemos integrar los riesgos con un enfoque independiente. Existen en la actualidad muchos problemas de cofinanciamiento, así que a la hora de pensar en la negociación de estos compromisos debemos de pensar en cuáles son los riesgos y cómo mitigar estos riesgos. Así que voy a hacer una pequeña pausa y ver si hay alguna pregunta sobre el cofinanciamiento. Voy a hacer una pequeña pausa. Veo aquí una pregunta por parte de Gemma. Hola, Gemma. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Lo que voy a hacer, voy a responder algunas de estas preguntas, pero si hiciese falta, tendrían que intervenir mis colegas también. Sí, por supuesto. Bueno, simplemente me gustaría asegurarme que todo se ha traducido correctamente a todos los idiomas. Es decir, si puedes, por favor, leer la pregunta en voz alta para que puedan interpretarla. La primera pregunta es anónima. En los anteriores ciclos se requería una carta de cofinanciamiento en el anexo, pero para 2023-2025 esta carta es solamente necesaria durante el periodo de la elaboración. Esta es una fantástica pregunta. Muchísimas gracias. La letra de compromiso de cofinanciamiento en el pasado no era obligatoria. Así que quizás sea obligatoria ahora para los países desde donde trabaja el que ha hecho la pregunta. En este ciclo son 100% obligatorias estas cartas de compromisos, ya que son un elemento crítico, son documentos que son apoyados por todos los financiadores y una lista de todos los compromisos. Y para responder a esta pregunta, nosotros recomendamos que esta carta realmente se remita en el momento de la solicitud de la subvención. Por supuesto, somos flexibles, ya que sabemos que existen muchos problemas y que es difícil. Si no es posible, sí que son obligatorias cuando se ejecuta
perdón, se disculpa y se corrige antes de la aprobación de la subvención, pero les recomendamos encarecidamente que sea una parte importante del diálogo de país en una fase temprana, porque estas cartas son un instrumento importante para que se detallen todos los elementos de la subvención. Espero que haya contestado a la pregunta adecuadamente. La segunda pregunta quizás haya sido demasiado rápido, así que muchísimas gracias por formularla. Tiene que ver con los desafíos que podrían surgir cuando nos enfrentamos a la compra de productos y los productos en su mayoría son productos de salud. Tenemos muchísimos compromisos en este campo. No es porque el Fondo Mundial lo exija solamente, sino porque tiene que ver que muchísimas de las ayudas tienen que ver con los productos sanitarios y tenemos que ver cómo enfocarlo. Es algo generalmente natural sobre el hecho de si los países pueden o no hacerlo ellos mismos. Si vamos demasiado rápido a la hora de financiar un modelo, por ejemplo, si los modelos alemanes no están donde tienen que estar y si lo hacemos de una manera demasiado rápida, podríamos tener problemas. Y de hecho hemos tenido en el pasado algunos problemas con la calidad, el control de la calidad. Así que yo os recomiendo que sí tiene que existir un debate en el diálogo de país sobre los compromisos de cofinanciamiento en cuanto a los productos sanitarios. Deberíamos de hablar no solamente de la habilidad financiera para estos compromisos, sino también de la capacidad de los países para adquirir precios sanitarios a un buen precio y los sistemas que utilizan para adquirirlos. Estos compromisos funcionan muy bien cuando se hace por etapas, es decir, no hacerlo de un golpe de un año a otro, sino hacerlo de manera progresiva. La tercera pregunta, y voy a ir un poquito más rápido, estas son preguntas importantísimas. Tenemos un cuadro de necesidades, una plantilla para hacerlo. Si os animamos a hacerlo, a descargar este modelo. Puede resultar un tanto complicado este modelo. Hay recomendaciones. Si tenéis preguntas, podéis formularlas. Si hay preguntas sobre este modelo, por favor, poneros en contacto con el responsable de país. Tenemos bastantes especialistas en materia de financiamiento, sobre todo si queréis tener una idea de cómo se calculan estas diferencias o estas deficiencias. ¿Qué es lo que realmente cuenta en contribuciones en especies para poder adecuarse a los fondos desde una perspectiva de CSO? No sé si estamos hablando de los fondos de contrapartida, ¿verdad? Es una modalidad específica. Así que algunos países invierten más de su atribución y pueden tener acceso a más fondos de contrapartida, pero quizás voy a preguntar a la persona que ha formulado la pregunta si me puede aportar algunos detalles sobre esto, porque no entiendo bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? David. Creo que hay una pregunta más. Está de camino. Sí, hay una pregunta en el chat sobre las donaciones. Tenemos una definición de lo que aceptamos como cofinanciamiento en nuestra nota que estamos actualizando, pero ya está disponible para los solicitantes, en el que se define lo que significa cofinanciamiento. No sé si quizás tendríamos que abordarlo más tarde cuando hablemos de las donaciones, porque el cofinanciamiento es la contribución que hacen los estados, los gobiernos, es decir,
los gobiernos están donando ciertos productos sanitarios, entonces sería considerado como una compra, una adquisición y no una contribución en especie. Lo que queremos ver es que se realicen inversiones nacionales y se integren en los presupuestos del Estado. Quizás pueda contestar esta pregunta a través del chat al final. Voy a responder esta última pregunta antes de pasar a la siguiente sesión. Es una buenísima pregunta y no es fácil. Gracias, Noura. No sé si he pronunciado correctamente tu nombre. La pregunta se refiere a si fomentamos el compromiso durante la solicitud de la subvención. Esto puede ser un poco complicado porque al principio el gobierno, cuando tiene que prever otras planificaciones, no tiene demasiado tiempo. Es un auténtico desafío y lo que intentamos hacer es, ya que tenemos un ciclo de financiamiento de 3 años, primero intentamos ser flexibles con respecto a cuándo deben de presentarse los compromisos finales al Fondo Mundial. Hay casos en los que se pueden llevar a cabo compromisos orientativos o tienen que esperar a un ciclo nuevo para presentar el presupuesto. Lo que hemos podido ver y que ha tenido éxito no tenemos que considerar el cofinanciamiento como de un solo ciclo, sino considerarlo como una evolución gradual de los costes, es decir, un incremento de los costes gradual. En lugar de pensar que tenemos que presentar una ayuda de una sola vez, podemos quizás mirar a todos los costes y durante un cierto tiempo lo que vamos haciendo es intentando aumentar el coste de estos planes estratégicos en las respuestas nacionales. Se trata de un auténtico reto, es decir, que si tenemos que trabajar con países mañana y con una financiación adicional, sería poco realista pensar que los fondos pueden adaptarse de un día para otro. No es así. Queremos ser lo más flexible posible. Cuando necesitamos ser más flexibles, podemos alargar los plazos, pero yo creo que la solución real podría ser un compromiso temprano. Cuando se entrega la carta de compromiso, por ejemplo, lo antes posible, ¿cuáles serían los compromisos? Yo creo que debería de hacerse desde un principio, porque la pregunta de Noura es importante. Es decir, no es fácil esperar hasta el último momento y hacer preguntas al respecto y, sobre todo, aumentar los precios al final. Nur, no sé si he contestado a tu pregunta, pero me gustaría ir un poquito más en detalle. Así que lo que os sugiero, David, es pasar a la siguiente sesión, animaros a seguir formulando preguntas sobre el cofinanciamiento en el chat, las leeremos y contestaremos a sus preguntas al final. Muy bien, perfecto, esto es lo que vamos a hacer. Muy bien, genial. Así que para todos aquellos que están en línea, si quieren intervenir, por favor, no duden en hacerlo. Vamos ahora a cambiar de enfoque. El cofinanciamiento está relacionado con otras cuestiones como la sostenibilidad y la transición. Voy a hablar unos minutos del enfoque que tiene el Fondo Mundial sobre la sostenibilidad y la transición. Va a ser muy importante en este ciclo. Para todos aquellos que han trabajado, que llevan un tiempo ya trabajando con nosotros, esta cuestión puede resultar nueva. En 2016, la Junta Directiva aprobó la política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento. Refleja el compromiso del Fondo Mundial con países para reforzar la sostenibilidad y prepararse para la transición de una manera proactiva. Cuando se aprobó esta directiva, se basó en
reconocimiento real diciendo que era difícil, era todo un reto, ya que cuando vemos el sector como un todo, vimos realmente grandes desafíos a la hora de apoyar sistemas con financiación externa. Y en el contexto del Fondo Mundial vimos grandes retos, sobre todo en Europa del Este, donde el Fondo Mundial había dejado de financiar en ciertos países. Vimos un resurgir de conflictos. La política y el enfoque general implementado por el Fondo Mundial era que para poder resolver estos problemas teníamos que trabajar de una manera más proactiva con los diferentes países. Esto no es necesariamente algo nuevo, así que de muchas maneras es una continuidad. Así que junto con la sostenibilidad y la transición hay muchas cosas. Es decir, hay una mayor necesidad de centrarse en la sostenibilidad en todo el portafolio del Fondo Mundial. Porque cuando hablamos de transición, la gente piensa que solamente es para algunos portafolios cuando el Fondo Mundial empieza a retirarse. Pero cuanto antes hablemos de sostenibilidad y de transición y de los desafíos a largo plazo, más fácil lo haremos. Así que tenemos que mirar con mucha atención. También tenemos que trabajar en una planificación temprana. Puede parecer un cliché, pero donde existe una conversación robusta sobre la sostenibilidad, podrán abordar algunos de estos retos. También hay un mayor énfasis en mejorar las inversiones estratégicas para fortalecer los SR, los sistemas de salud. Y por último, también tenemos que prestar atención a las poblaciones claves, vulnerables, los derechos humanos y de género. Y lo hacemos porque hemos visto que existen notables desafíos de sostenibilidad, sobre todo a la hora de abordar el género, derechos humanos, y son críticos para el Fondo Mundial. Así que, ¿qué es lo que significa la sostenibilidad de la transición en el contexto del Fondo Mundial? No voy a pasar demasiado tiempo, pero cuando hablamos de sostenibilidad, vemos aquí las definiciones que utilizamos. No estamos hablando solamente de apoyar un programa individual o una intervención individual, sino que la política, la definición, tiene que ver con mantener y ampliar la cobertura de los servicios a fin de abordar los desafíos epidemiológicos que existen. Y lo comento porque cuando hablamos de una respuesta sostenida no se trata solamente de un programa de intervención, sino que hay que tener en cuenta la inmigración, integración del sistema que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿cómo abordamos el acceso y la cobertura a los servicios en el financiamiento? El proceso es el por el cual un país o un componente del país avanza hacia el financiamiento y la ejecución totales de sus programas de salud sin el apoyo del Fondo Mundial. Y debajo pensamos en esa imagen, el Fondo Mundial y su portafolios, con a la izquierda los países de bajos ingresos y a la derecha altos ingresos. Los fondos del Fondo Mundial cubren a muchísimos tipos de países en todo el mundo. Nuestro enfoque sobre la sostenibilidad y transición tiene que ver con todos los contextos, los de ingresos medios, bajos y altos. Lo que pedimos en los países es muy diferente. En los contextos de bajos y medios ingresos hay altas cargas de la enfermedad. Tenemos que centrarnos en una sostenibilidad a largo plazo, ese enfoque en la sostenibilidad a largo plazo. Y cuando vamos hacia la derecha, tenemos cargas de la enfermedad inferior, morbilidad inferior, y aquí tenemos que empezar a tener una conversación sobre la transición. Y finalmente hay una pequeña parte de nuestro portafolio que es salir de la financiación del Fondo Mundial. Tenemos una subvención de transición final, una subvención final no elegible, hasta 3 años de financiamiento de transición. Siempre es difícil de hablar sobre sostenibilidad porque esta palabra significa tantas cosas. En la guía que el Fondo Mundial ha desarrollado,
hemos reseñado una serie de consideraciones que pensamos son importantes para que los países tengan en cuenta. Bueno, con una reserva, esto se va a centrar mucho en el contexto del país, distintos sistemas de salud y los desafíos de los países. Pero nuestra guía, nuestras orientaciones que estarán disponibles al final del 2022, es una nota sobre sostenibilidad. Nos centraremos en estos retos. Uno, fortalecer la planificación nacional. Como he dicho antes, donde hemos visto discusiones robustas a nivel de país, alineadas con las estrategias nacionales, planes estratégicos nacionales, presupuestados y priorizados. Esto es importante, fortalecer la planificación nacional. En segundo lugar, un trabajo para fortalecer la movilización de recursos nacionales y el financiamiento de la salud y las 3 enfermedades. En tercer lugar, cómo ejecutar y mejorar las iniciativas a través de los sistemas nacionales y fortalecer su alineación. En muchos lugares, el Fondo Mundial es muy eficaz para financiar lo que está no planificado, pero es importante que esto esté alineado con las estrategias de cada país. Pero no somos tan buenos cuando tenemos que financiar según los presupuestos. Asegurarnos que nuestra financiación entra y encaja en los sistemas nacionales. Esto es importante. Alineación. No es lo mismo en todos los países, claro está, pero es un tema importante a incluir. También mejorar las inversiones estratégicas en sistemas para la salud resilientes y sostenibles, SSRS. Conservar y fortalecer el acceso a productos sanitarios asequibles y de calidad. Esto es el desafío de sostenibilidad clave, y aquí hay una orientación, guías para poder abordarlo. Fortalecer la optimización de los recursos y maximizar el uso de los recursos existentes. Abordar los obstáculos relacionados con los derechos humanos y el género que impiden ampliar la cobertura de los servicios de calidad. Y fortalecer la gobernanza en materia de salud. Son elementos, desafíos para la sostenibilidad y son importantes para todo el portafolio. También en nuestra guía hemos subrayado una serie de consideraciones clave que son importantes también para la transición y la sostenibilidad. No voy a leer todo esto porque no tengo tiempo, pero si trabajan con un país en el contexto de ingresos medios o bajos y también el de los altos, pueden mirar cuáles son las notas de la guía sobre transición y sostenibilidad. Se trata, por ejemplo, de acelerar el cofinanciamiento. Llegamos a un contexto en el que ya nos vamos del país, reducimos las asignaciones, tenemos que ver más cofinanciamiento y más acelerado a todos los niveles. Tiene que ser un cofinanciamiento progresivo y acelerado de todas las intervenciones clave. Tenemos que haya más prestar más atención a la sostenibilidad de las intervenciones para poblaciones clave y vulnerables. Retos muy importantes en transición para mantener el acceso a las poblaciones clave y vulnerables. Y a menudo, para conseguir alguno de estos objetivos programáticos, sobre todo en VIH, pero no exclusivamente, requiere prestar más atención a las poblaciones clave y vulnerables, alcanzarlas, llegar a ellas y trabajar con ellas para ser más eficaces ante las epidemias. Hay una serie de consideraciones de transición que queremos que se alineen y se tengan en cuenta. Y antes de pararme aquí y de darle la palabra a Shufen, me gustaría comentar otra cosa. ¿Qué se espera de los países en la solicitud de financiamiento cuando se trata de sostenibilidad y transición? Lo reseño porque se trata de un tema muy complejo. No pedimos que los países comenten sobre áreas específicas. Lo que decimos es que los países que describan los desafíos principales para la sostenibilidad de su respuesta nacional y que las iniciativas para abordarlos, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la sostenibilidad: epidemiología, financiamiento, programas, sistemas, gobernanza, políticas o derechos humanos. Y estas dependerán en gran medida del contexto nacional y es probable que varíen notablemente en todo el portafolio. En algunos lugares puede haber sistemas de transformación de la salud más importantes. En otros países hay
financiación para intervenciones específicas que están muy financiadas por el Fondo Mundial. En otros lugares puede ser modificar los modalidades de suministro de servicios. Pero ahí donde tenemos que mejorar en 2023-25 es cómo identificamos esos retos de sostenibilidad y cómo trabajamos juntos para alcanzar esos objetivos para el próximo ciclo de financiamiento. Vamos a parar aquí para las preguntas. Pero antes, me gustaría pasar a mi colega Xu Feng, que nos va a hablar un poco del value for money, la rentabilidad, efectividad, y vamos a hablar de los temas relacionados con value for money, que es una importante cuestión, optimización de recursos, el value for money. ¿Estás con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Me oís? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Hola, colegas. Bienvenidos a este webinario. Me llamo Xufeng Zhang. Soy asesora de optimización de recursos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Voy a informarles cómo tratamos el tema del value for money, la optimización de recursos. Se trata de acotar mejor la definición de cada una de sus dimensiones. Me voy a centrar aquí a hacer una revisión general de el brief técnico de optimización de recursos del Fondo Mundial para que los países puedan considerar cómo es mejor optimizar sus recursos. Aquí representa un esfuerzo colectivo. Este technical brief, el resumen técnico sobre optimización de recursos del Fondo Mundial, que ya está disponible en línea. Primero, vamos a ver cuál es el marco de Value for Money con los distintos elementos de la dimensión de eficacia de la optimización de recursos, y luego terminaré ofreciendo los mensajes a alto nivel sobre qué se verá impactado en la optimización de recursos en la nueva petición o solicitud de asignación. Es un concepto, Value for Money, para maximizar y sostener las distintas maximizar y sostener los resultados en salud de calidad, sus impactos durante un nivel dado de recursos a través de una serie de inputs, a través de economía, eficacia, eficiencia, equity y sostenibilidad. Siguiente, por favor. La primera dimensión es la economía y los inputs. El esfuerzo para asegurar un buen precio por el producto correcto, no solamente productos internos, sino también los recursos humanos, costes de gestión de programas, compras, formación, sistemas de gestión financiera, todo robusto. Es un nivel adecuado de gestión de costes que los distintos miembros del Fondo Mundial y los EPRs han asumido. Esto hace falta sistemas de compras y gestión de finanzas de forma sólida para que todos los inputs sean comprados y adquiridos de formas competitivas, responsables y transparentes para minimizar el riesgo. La segunda dimensión es la efectividad para alcanzar los resultados. Para reducir la carga de la enfermedad, hay dos dimensiones adicionales que nos gustaría reseñar, que incluyen derechos humanos, barreras a los sistemas comunitarios, resolver las barreras estructurales también para conseguir al final la eliminación y erradicación de las tres enfermedades. La tercera dimensión está relacionada con el input y el resultado es la eficiencia. Voy a elaborar en la siguiente diapositiva un poquito más. En el cuarto, la equidad y la sostenibilidad, que son elementos que aparecen a lo largo de toda la flecha hacia la derecha. Equidad, gastar de forma justa y equitativa, que nadie se quede atrás y que los resultados equitativos de salud sean una realidad para los más marginados. La sostenibilidad a la derecha, programa sostenible e inversiones de nivel sistémico para una movilización de recursos nacionales que tengan sentido y que haya una transición exitosa. Tiene que tener
un sentido el que haya inversiones nacionales y domésticas para poder resolver los problemas funcionales y funciones clave para poder aportar los bienes y servicios esenciales para seguir gastando de forma sostenible e intervenir para reducir la dependencia de los países con respecto a los recursos externos y esta transición exitosa de la que hablaba antes. Todo esto tiene que ser considerado en el value for money, en la optimización de recursos. Todos estos elementos no pueden ser tratados de forma aislada. Los detalles sobre la aplicación de estas áreas de la optimización de recursos se puede encontrar en el Technical Brief, ese informe técnico ahora disponible online para este nuevo ciclo de financiamiento. Son equilibrios entre distintas dimensiones los que se tiene que obtener. Las preguntas clave de las subáreas de la optimización de recursos estarán aquí bien detalladas. Todo esto se puede encontrar en el anexo de este Technical Brief, del informe técnico. Y todo esto está siendo traducido en francés, español, y próximamente lo encontrarán online a su disposición. Ahora vamos a ver la eficiencia. Es importante como dimensión de optimización de recursos y que tiene que ver con todos los elementos que he mencionado antes. Eficiencia es transformar de alguna manera que se pueda maximizar el resultado obtenido. Hay distintos elementos de la eficiencia. La primera es la eficiencia distributiva. Los recursos se distribuyen adecuadamente entre intervenciones de programas y sistemas, zonas geográficas y poblaciones, para maximizar los resultados directos y el impacto. En otras palabras, se trata de invertir la buena mix de intervenciones adecuadas en el lugar correcto y para las personas adecuadas. Se tiene que tener en cuenta las inversiones y las innovaciones. La segunda es eficiencia técnica. Tiene que ver con las distintas intervenciones. La estructura de costes de los programas y los servicios se optimizan en todas las fases de la atención, lo que consigue los resultados sanitarios deseados. Por ejemplo, programas para los trabajadores sexuales, tratamientos, recursos humanos, formaciones, sistemas de información sanitaria, sistemas de laboratorio, sistemas de recursos humanos. Más específicamente, a nivel de los programas, hay que elegir las modalidades de prestación de servicios adecuadas en función del contexto nacional, así como los tipos y las cantidades adecuadas de insumos, como productos sanitarios, recursos humanos, formación y viajes, o realizar formación y cursos online y promover el suministro de servicios. La eficiencia técnica también se puede conseguir eligiendo bien los inputs adecuados y la cantidad necesarias para los servicios. Por ejemplo, introducción de nuevas tecnologías, informe sobre eficacia de estas nuevas tecnologías y cambio de tareas para reducir los costes relacionados con los servicios y cuantificación sólida para minimizar las pérdidas a través de una planificación sólida a nivel de los sistemas. A nivel de los sistemas, la eficiencia técnica se puede conseguir eliminando las duplicidades y mejorando la integración en el sistema de salud y en las plataformas de prestación de servicios. El tercer nivel es la eficiencia en la gestión de subvenciones. Esto requiere acuerdos de ejecución y sistemas de gobernanza y gestión para que sean sólidos y firmes, para alcanzar altos índices de absorción, aumentar la eficiencia y mitigar los riesgos o los obstáculos programáticos y los cuellos de botellas. Los tres tipos de eficiencia tienen que ser tratados de forma holística en las solicitudes de financiamiento. Hay distintas herramientas y análisis que pueden ser utilizados para apoyar a los países a mejorar su eficiencia. Algunas de estas herramientas aparecen en el anexo 3 del brief técnico. Ejemplos de datos y evidencias para mejorar la eficiencia. Análisis de elaboración de modelos de eficiencia distributiva o rentabilidad de las opciones de las modalidades de prestación de servicios.
comparando distintos sistemas de prestación de servicios. Puede ayudar a los países a colocar de forma óptima a los trabajadores de la salud. Podemos tener un análisis geoespacial para fundamentar el óptimo desarrollo de los trabajadores de salud comunitarios y los equipos de laboratorio, o mediante una evaluación de una nueva tecnología sanitaria o el análisis del impacto del presupuesto y análisis transversales de la eficiencia programática. Se trata de mejor calcular los costos y hacer un análisis para no duplicar las tareas. Si los colegas tienen alguna pregunta sobre estos distintos análisis transversales, pueden dirigirse a nuestro equipo, porque nosotros también, a través del Fondo Mundial, animamos las distintas iniciativas de eficiencia y transición y sostenibilidad con nuestros socios. Siguiente. Para terminar, me gustaría reseñar una serie de mensajes clave. Como saben, la optimización de recursos es uno de los criterios de la revisión del panel de revisión técnica PRT. Los mensajes de optimización de recursos se armonizan en todos los materiales de la solicitud y en los documentos de orientación. La optimización de recursos se debe reforzar desde el diseño hasta la operatividad, instrumentación y a lo largo de todo el ciclo de subvención. No hay una pregunta específica en los formularios de solicitud del NFM4 sobre la optimización de recursos y sobre la eficiencia, sino que los elementos de la optimización de recursos, incluidas las necesidades de eficiencia, se deben articular a lo largo de estos formularios, por ejemplo, como se muestra en la tabla de la derecha. Las eficiencias se abordan en distintas secciones de los formularios de solicitud del financiamiento y los anexos. En particular, hay un enfoque particular sobre el aprovechamiento de ambos. Se recomiendan distintos elementos solicitantes, centrándose en la optimización geográfica. Se recomienda proporcionar mejores datos y evidencias para racionalizar lo que se pide, por ejemplo, en relación con la asignación y la utilización de recursos. Los solicitantes se aconseja que articulen el esfuerzo general de optimización de recursos, incluyendo el correcto equilibrio de todas sus dimensiones, teniendo en cuenta el contexto del país y por medio de una deliberación inclusiva y basada en la evidencia. La eficiencia se aborda en distintas secciones de los formularios de solicitud de financiamiento y los anexos. Aquí tenemos los elementos a los que tienen que prestar más atención. Por ejemplo, en algunos contextos, los solicitantes tienen que ser explícitos. Es decir, la necesidad de mejorar la eficiencia y la gobernanza, y que tenga buen equilibrio con respecto a lo que vemos a la derecha. Se trata de encontrar un buen equilibrio. Conseguir la optimización de recursos es algo que depende de todos nosotros, es una responsabilidad compartida, es un gran esfuerzo que tiene que ser conjunto con respecto con los socios, partes interesadas, CMRs, gobiernos, comunidades, etcétera. Esperamos que podamos trabajar juntos para promover la optimización de recursos y, sin ninguna duda, contacten con nosotros para que les ayudemos en este gran esfuerzo. Gracias, Shufein. Bueno, vamos a pausar ahora para responder a las preguntas del chat. Vamos a hacer una pausa para preguntas porque son temas muy variados. Vamos a esperar ahora para recibir las preguntas. Quizás voy a dar un momentito a Shufan para que los lea y después contestaré a la pregunta de Winfred. Creo que te refieres a algún tipo más específico de cofinanciamiento en lugar de toda la política de cofinanciamiento, cuando te refieres a contribución en especie. Todavía no he
No he entendido bien tu pregunta, no sé si te refieres a eso. Hay una buena pregunta, Shufein, creo, de Roger, sobre si va a haber algunos cambios importantes en la proporción de cofinanciamiento y si estas proporciones van a aumentar. Es una muy buena pregunta. No ha habido ningún cambio en la política para este próximo ciclo de subvenciones. De hecho, creo que ha cambiado algo. Nosotros les animamos a los países a que escriban, a que nos manden compromisos, pero que estos compromisos tienen que ser realistas, es decir, que puedan llegar a ejecutarse. No pedimos, quizás pedimos que haya una mayor calidad. Bueno, sabemos que hay deficiencias de financiación. Sabemos también que debemos de tener cuidado con los cambios fiscales que puedan producirse. Por eso hay que tenerlo en cuenta en los parámetros básicos de la política. No solamente hay que centrarse en cuánto, sino en la calidad y el qué. Shufein, voy a pasarte la palabra. Tenemos todavía 2 temas. Shufein, yo no sé si tienes algo que decir. Vamos a dejar la primera. Vamos a dejar quizás algún comentario en lo que ha dicho Gemma. Sí, excelentes preguntas. Voy a ver lo que hay en la pantalla. Si no puedo contestar, lo haré por el chat. Sí, esto es una excelente pregunta. La eficiencia no siempre consiste en reducir los costes, sino optimizar y utilizar mejor los resultados para mejorar la calidad. Desanimamos el reducir los costes si no se va a ofrecer un servicio de calidad. Es importante pensar en la calidad del servicio prestado, sobre todo en las consecuencias a largo plazo de un mal servicio. En la solicitud de la subvención, estaría bien si los solicitantes pudieran demostrar cómo son atribuidas los recursos y cómo son utilizadas para alcanzar mejores resultados, incluyendo, por supuesto, la calidad. No estamos buscando una rebaja de los costes, sino un buen procedimiento y que se tengan en cuenta las diferentes opciones para racionalizar mejor los servicios. Pero si la calidad se mejora, esto es algo muy positivo, pero esto tiene que articularse muy bien en la solicitud de financiación. La pregunta de Gemma, muchísimas gracias. Sí, la eficiencia es un nuevo campo en el que nos estamos centrando mucho. Y animamos a los países a pensar en maneras innovadoras para mejorar la gestión de las subvenciones. Esto haría que nuestras inversiones tuvieran una mayor repercusión. Bueno, Shufeng, yo creo que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a hacer algún comentario. Gemma, está muy bien lo que dices sobre el financiamiento de doble vía, es decir, que animamos a los MCPs y a los países a tener en cuenta los ejecutores de la comunidad. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que centrarnos en el papel de las comunidades porque juegan un papel muy importante y debemos de centrarnos más en los servicios comunitarios, la sociedad civil y la ejecución, porque la mejor manera de llegar a la población es hacerlo de esta manera. Cuando pensamos, por ejemplo, en la sostenibilidad, tenemos que pensar
no solamente en conseguir más implementación al nivel de la sociedad civil y de los servicios comunitarios. Tenemos que ver cómo se hace, porque sí que hemos observado unos auténticos retos, incluso donde hay una sólida financiación comunitaria. Si este financiamiento no se aumenta a través de los gobiernos, sí que nos encontramos con ciertos desafíos a este nivel. Así que debemos de pensar en cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser el financiamiento sostenible de los servicios comunitarios, y a largo plazo no solo tenemos que pensar que tenemos que sacar más dinero, sino cómo podemos obtener un mayor financiamiento nacional. Y esto es lo que yo quería comentarles. Chufain, creo que hay dos preguntas más y después tendremos que pasar a la siguiente sección. Simplemente decir que sí, que tenemos cada vez más subvenciones que nos permiten mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos financieros. El coste nos permite llevar a cabo un análisis mucho más eficiente. Si se fuese el caso, estaría muy bien. En el nuevo módulo de SSRS tenemos un nuevo módulo para las subvenciones de los países y que puedan invertir y reforzar estos sistemas de datos críticos. Y como lo he mencionado, también contamos con recursos que nos permiten apoyar el esfuerzo en materia de costes y realizar análisis de rentabilidad y si lo queréis podemos hacerlo, ayudaros y ayudar a los países. También se pide la eficiencia en las tres enfermedades de la SSRS. Cuando vemos cuál es la eficiencia, solemos ver cuál es y insistimos en la importancia de integrar y planificar o racionalizar mejor las inversiones de los laboratorios, recursos humanos, aprovisionamiento, etcétera. Esto es muy importante. Es un campo importante. Y también intentamos apoyar a los países para que cuantifiquen la eficiencia a través de la integración, en lugar de hacerlo por compartimentos. Y esto está en línea con nuestra nueva estrategia de poner a la persona en el centro. Esto es muy importante. ¿Y qué es lo que el Fondo Mundial puede hacer a nivel interno? Estamos nosotros, en cuanto a la integración y el sistema y refuerzo del sistema, eso es algo que debemos de hacer, sobre todo en el contexto de la Agenda de las Naciones Unidas, y también queremos un enfoque muchísimo más general, tanto como en el VIH y la malaria, porque ahí es donde vemos temas relacionados con la equidad y los derechos humanos, y nuestro esfuerzo es poder actuar en todas las comunidades. Sí, lo siento, estamos todavía un poco lejos de este enfoque de una salud. Simplemente porque estamos un poquito retrasados. Me gustaría pasar a la siguiente sección, aunque quizás hayamos dejado alguna pregunta, pero podemos volver a ellas más adelante. Muchísimas gracias, Ufein. Si hemos dejado alguna pregunta de lado, por favor, no duden en formularla en el chat. Vamos a ir a la última parte de nuestra sesión y me gustaría abordar de una cuestión diferente. Primero hemos hablado del financiamiento innovador, pero sé que es un cambio bastante importante de pasar de la sostenibilidad a financiamiento, pero esta es una parte muy importante de nuestro trabajo también. Así que
al hablar del financiamiento innovativo, nuestra estrategia pretende ser muchísimo más proactiva cuando hay mecanismos. Esto no es un martillo. No estamos pensando en meternos a estas modalidades porque es simplemente posible. Simplemente utilizar estos mecanismos porque sabemos que cuando un país se endeuda más y cuando vemos realmente problemas a la hora de recaudar recursos adicionales y cuando falta un trabajo dinámico entre asociados, tenemos que pensar cómo podemos mejor invertir de manera conjunta con asociados o incluso intentar trabajar de manera mixta. Esto es algo que aparece en nuestra nueva estrategia para del 2023 a 2028. Pero antes de pasar a esto, quisiera decir que este término de financiamiento innovador puede significar muchas cosas. ¿Cuál es el tipo de financiamiento innovador que nosotros queremos? Estamos animando a los países a que recurran a este financiamiento innovador. Tenemos lo que llamamos el financiamiento mixto y ahí es donde estamos intentando combinar el financiamiento con otras fuentes. Sobre todo los bancos multilaterales de desarrollo, otras instituciones financieras pueden hacerlo. Esto puede venir de múltiples modalidades. En algunos países aparece como una subvención a la vez que trabaja con un asociado, otras veces es una recurso nacional, pero tenemos que ver cómo maximizar el uso del financiamiento combinándolo con otro asociado. Y esta es una modalidad que nosotros queremos priorizar. Y en la segunda modalidad tenemos nuestra labor en torno a Debt to Health. En realidad lo que es que el país ejecutor acuerda invertir en programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis, la malaria o en el fortalecimiento de los sistemas de salud por medio del Fondo Mundial. Y a cambio, el país acreedor condona la deuda del país ejecutor. Nosotros trabajamos con numerosos acreedores, gobiernos y los ejecutores pueden estar en diferentes entornos. Resulta muy interesante para abordar desafíos relacionados con la deuda y aumentar la inversión en sistemas de salud. Estas son las modalidades que pretendemos abordar en la siguiente estrategia. Cuando hablamos de el financiamiento mixto, conjunto, me gustaría dar ejemplos. Tenemos unas razones estratégicas. Por ejemplo, podría tratarse de recoger recursos adicionales para aspectos claves. Existen diferentes expectativas con respecto a cómo vamos a invertir en sistemas sostenibles y resilientes. ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cómo nos vamos a preparar mejor? Sabemos que vivimos en un entorno donde escasean los recursos, pero podemos trabajar de manera más cercana con nuestros asociados para conseguir más recursos, cosas que podrán tener un impacto en el VIH, la tuberculosis y la malaria. También hay razones estratégicas a la hora de reforzar la sostenibilidad, trabajar con asociados que tienen más conocimientos, que trabajan con sistemas gubernamentales y podemos abordar estos intereses difíciles, estas cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, teniendo en cuenta este financiamiento conjunto. También tenemos que decir que algunos asociados con los que trabajamos cuando hablamos de financiamiento mixto o conjunto, cuando abordamos, cuando
vemos que hay una posibilidad de trabajar de manera cercana con las instituciones nacionales para reforzar los datos, el know-how, y hay otro elemento, su habilidad para trabajar generalmente a niveles subnacionales. El Fondo Mundial no siempre puede interactuar a nivel subnacional en algunas de las políticas. Por eso necesitamos ciertas instituciones que nos ayuden a hacerlo. Existen numerosas razones operacionales. Así que tenemos también una gran variedad de razones programáticas. Por ejemplo, muchos de los asociados ya trabajan en la inversión de sistemas sanitarios y trabajando mano a mano con ellos nos permitirá abordar esto. Voy a darles un ejemplo. Estamos trabajando en una inversiones conjuntas. Los países lo que pretenden es ver cómo poder abordar la tuberculosis en un contexto de cambio de sistemas sanitarios. Uno de nuestros asociados apoyaron el país porque estaban a la vez reformando el sistema sanitario para adaptarse a la tuberculosis. Nosotros trabajamos con ellos y apoyando esta iniciativa. En otro entorno intentamos ver cómo las comunidades migrantes están amenazadas por ciertas enfermedades y nuestros socios invierten en eso. En vez de hacerlo solos, lo que pensamos es hacerlo mediante una inversión conjunta con estos asociados. Nuestros asociados pueden tener mayores conocimientos en los cuidados sanitarios, la preparación a la pandemia, sistemas de salud, y podemos ver estas inversiones conjuntas como una excelente solución. Me gustaría quizás facilitar algunos ejemplos porque resulta mucho más fácil entenderlo. En algunos de por ejemplo, tenemos una experiencia de la República Democrática Popular Lao. Lo que pretendían era integrar sistemas de salud primarios. Lo que incluimos fueron también unas enfermedades infecciosas, pero en lugar de trabajar ellos por su cuenta, ahora tenemos una inversión con el Banco Mundial y lo que hacemos es integrar en nuestras políticas a nivel comunitario. Otro ejemplo fue en Centroamérica con la eliminación de la malaria. Por ejemplo, en este contexto, el Fondo Mundial tenía una pequeña cantidad de financiamiento, pero las cuestiones transfronterizas requieren un enfoque armonizado y ahí el Fondo Mundial trabajó con el Banco Regional de Desarrollo, con otros donantes, para hacer un único marco de ejecución para eliminar la malaria a mayor a nivel regional. En otro país, en la India, utilizamos estos mecanismos para apoyar préstamos adicionales para la prevención de la tuberculosis. Lo que hicimos fue reducir los costes de los préstamos de los gobiernos para que hubiese una mayor inversión para lo que es la respuesta a la tuberculosis. También en otro país, en Pakistán, trabajamos en una inversión conjunta en el que el Banco Mundial ya estaba presente en un proyecto relacionado con la atención sanitaria primaria y pudimos incluir algunos de los objetivos de la tuberculosis que queríamos ver en ese proyecto. Así que menciono estos ejemplos no solo para decir que el financiamiento mixto siempre será así, pero que estos ejemplos nos permiten ver los enfoques estratégicos y que son interesantes. Así que hemos efectuado un gran cambio en la financiación. Animamos a los países a que se pongan en contacto con nosotros y que vean si quieren considerar o no este tipo de financiamiento, sin que el financiamiento se gaste de esta manera, pero sí que ofrecemos a los países la oportunidad de ver si pueden tener oportunidades de inversiones conjuntas en el contexto de las solicitudes de financiamiento. Aquí es donde podemos ver portafolios de oportunidades. Por ejemplo, en la solicitud de financiamiento existe una sección en la que pedimos a los solicitantes que describan la solicitud, los acuerdos específicos, modalidades, cuál será el plazo, etcétera, tipo, metas, objetivos. Esto es
una manera de poder hablar a nivel nacional y poder abordar y ver si estas inversiones tienen algún sentido. También sabemos que estas inversiones pueden hacerse fuera del ciclo, es decir, que no siempre hay una claridad en la inversión conjunta al principio del ciclo, así que siempre debemos de seguir estar abiertos a inversiones conjuntas, bien sea reprogramamiento, subvenciones o utilización de portafolios y optimización, pero nos centramos en deciros que hay un interés a través de este ciclo. Unos mensajes claves antes de pasar al último tema. La colaboración temprana con los CCMs, mecanismos de coordinación de país, sobre las posibles oportunidades e identificación anticipada de la complementariedad o del valor añadido para las inversiones centrales del Fondo Mundial y colaboración con los asociados. Muy francamente, hace falta más discusiones sobre los socios de los países. Otro mensaje clave es que, si bien es preferible mantener estas deliberaciones durante el diálogo de país, las oportunidades se pueden definir o concretar durante todo el ciclo de financiamiento. Si no tenemos una alineación perfecta entre estas oportunidades, cuando los países envían sus solicitudes iniciales, mejor mantener actualizado. Hay que seguir pensando en si podrá haber más oportunidades durante la implementación. En tercer lugar, hay varias fuentes de fondos que se pueden utilizar en los proyectos innovadores, pero pensar de forma crítica en cómo aprovechar los fondos de la asignación cuando proceda debería ser una prioridad durante el diálogo de país. Y yo no digo esto porque deberíamos desviar esa financiación de las grants más tradicionales del Fondo Mundial. No, digo eso porque hay una verdadera pregunta aquí: ¿cómo maximizar el impacto del financiamiento y cómo conseguimos estos objetivos más estratégicos? Podemos utilizar parte de nuestros fondos de asignación para, cuando proceda, para alinearse también con los fondos tradicionales. Hablando de 23-25, de este nuevo ciclo, hay que aprovechar el financiamiento innovador para complementar las subvenciones del Fondo Mundial y así ayudar a fortalecer el apoyo a áreas clave de la estrategia del Fondo Mundial. Espero que podremos trabajar más intensamente con los países en el futuro. Antes de hacer la pausa para preguntas, quisiera reseñar una cosa más muy rápidamente sobre reforzar las inversiones. Uno de los grandes cambios que los países deberían ver en este nuevo ciclo de financiamiento es que el Fondo Mundial ha actualizado nuestro marco modular para incluir una nueva categoría sobre sistemas de financiación de la salud. Si no estáis familiarizados con este marco modular, me refiero a un marco que organiza cómo gastamos las asignaciones del Fondo Mundial. Y dentro del SSRS, lo que hemos hecho es añadido en estos sistemas una categoría de financiación en salud. ¿Por qué es crítico? Porque ofrece a los países mucha más claridad sobre el uso potencial de algunos de nuestros fondos de asignación para reforzar los sistemas SRH. Por ejemplo, para fortalecer los sistemas de financiamiento de la salud, para mejorar los sistemas de gestión del financiamiento público y los sistemas de gestión financiera ordinaria. Invertir más en construir mecanismos de financiación más sólidos con la sociedad civil, para mejorar el financiamiento público sostenible de los servicios prestados por las comunidades, la sociedad civil. También reducir los obstáculos financieros que limitan el acceso, respaldar la integración de las respuestas nacionales a las enfermedades en mecanismos de financiamiento conjunto. Lo ofrezco para su reflexión, para que entiendan cómo utilizamos la asignación. Hay que pensar no solamente en resolver las necesidades inmediatas, sino tener en marcha sistemas sostenibles a largo plazo, y por eso hemos actualizado el marco modular para dar más prioridad a las principales áreas para recibir el futuro apoyo. Voy a dejarlo aquí. Sé que hemos hecho un tour muy amplio de la cuestión, pero vamos a ver si hay alguna pregunta
Hemos visto temas muy diferentes, muy amplios. Voy a ver si hay ahora alguna pregunta sobre el financiamiento innovador o el refuerzo de los sistemas de financiamiento de la salud. Y también voy a utilizar esto como una oportunidad para volver a cualquiera de las preguntas que el grupo pueda tener o los participantes. Tenemos a dos de mis colegas que dirigen el trabajo sobre salud y financiamiento, y si quieren entrar a responder algunas de las preguntas o para aportar detalles a lo que he dicho, están bienvenidos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta del chat, vamos a añadirlo. Bueno, es una buena pregunta, Nora. Nura, sí, hemos desarrollado partenariados a nivel global. ¿Cómo podemos compartir esto de forma más robusta con los países para que puedan saber cómo estamos haciendo las cosas? ¿Te refieres, me imagino? Y los demás pueden responder también. Tenemos partenariados establecidos con el perdón, con el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano, en Latinoamérica, donde hemos considerado partes de estas cosas que comentas en tu pregunta en el chat. No sé cómo se comunica esto a los países, pero es una buena nota, Nura, y lo vamos a tener en cuenta para ver si podemos comunicar esto para los países, para que conozcan las iniciativas que ya existan y poder beneficiarse de otro financiamiento. Benoit ha levantado la mano. ¿Quiere comentar algo? Sí. Gracias, Nura, por tu pregunta y gracias a Matt por toda esta explicación sobre el financiamiento innovador y sobre todo el mixto, los mecanismos e instrumentos de financiamiento mixto. Es cierto que estamos desarrollando un sentido de partenariado a nivel global y ciertamente desarrollando juntos y juntas modalidades de trabajo conjunto. Cuando hablamos de los bancos de desarrollo multilateral, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano, el Banco de Desarrollo Islámico, SUMI, MIBB, es verdad que, y este es el objetivo de esta discusión hoy, es cierto para sensibilizar a los países a nivel nacional para que orgánicamente, dado que trabajáis en partenariado y en asociación lo más cercanos posibles al campo, al terreno del trabajo y a los socios in situ, tenemos que ser conscientes de que hay nuevos instrumentos de financiamiento a vuestra disposición. Cuando veáis un proyecto que va a abrir en los próximos meses, podéis intentar hacer un vínculo y darnos feedback a nosotros diciendo, hay una oportunidad potencial ahí para que haya una inversión conjunta. Idealmente, yo diría que hay un punto de encuentro en la mitad, pero puede venir en ambas direcciones y preferiblemente del trabajo del país. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Benoit. ¿Hay un comentario más que queráis añadir sobre este tema? Sí, muy buena presentación. Enes, creo que te tienes que poner el micrófono porque no te oímos bien. Ahora me oyen mejor, sí. Estaba diciendo que ha sido una buena presentación. La sección de financiación estaba muy bien explicada. Hay que tener también en cuenta otros elementos, porque va a haber desafíos en los recursos nacionales, en sufragar los recursos nacionales para los CCMs va a ser muy difícil a nivel de país, el poder reconocer lo que los demás están haciendo. Por ejemplo, los bancos de desarrollo multilateral que están buscando siempre oportunidades para trabajar juntos. Y el mismo mensaje lo estás transmitiendo a nuestros colegas y socios en los bancos de desarrollo interregionales. Tienen que ir a salir a verlos y conectarse con los CCMs y otros y encontrar maneras para poder trabajar juntos, porque hay espacio para un cofinanciamiento, para otros mecanismos
el Banco Mundial, etcétera. Ahí se trata de construir sistemas de salud con distintas instancias multilaterales. Tenemos que ser innovadores para un financiamiento realmente innovador. Gracias. Gracias, Enis y Benoit. Gracias por añadirlo. Voy a volver a las preguntas que tenemos en pantalla y ver si puedo responder. Sé que no tenemos mucho tiempo. Algunos de ustedes tendrán que dejarnos. Gracias a todos, pero vamos a seguir durante 2 minutos para terminar esto. Xu Feng, me gustaría que intervengas también para responder algunas de estas preguntas sobre eficiencia. Tengo una pregunta sobre el Fondo Mundial. ¿Está abierto a un enfoque de financiación innovadora, aunque no esté totalmente articulado en los pasos del Fondo Mundial? Sí, ya estamos animando a que esto sea una discusión mucho más prominente a nivel de las peticiones o de las solicitudes de financiamiento. Enis lo ha comentado, cómo reforzar el diálogo entre las entidades que están muy implicadas en las tres respuestas a las 3 enfermedades. Y a nivel internacional, socios que también están financiando actividades complementarias en todo el sistema sanitario. ¿Y cómo podemos juntarlos? Queremos que esto sea el enfoque futuro. Al mismo tiempo, no tenemos una bola de cristal, no sabemos exactamente cómo ese financiamiento se programará, cuál es su calendario, y si no es posible a nivel de la solicitud de financiamiento, animamos a los países que estén abiertos a lo largo de la implementación. Otra cosa que les decimos habitualmente a los países es que si hay un potencial de hacerlo, ¿por qué no incluirlo en las priorizaciones de la solicitud de financiamiento? Por ejemplo, si tenemos recursos adicionales, podemos decir, tenemos esta inversión con este socio para alcanzar este objetivo y tenemos este financiamiento. Son alternativas, son oportunidades que tenéis que aprovechar durante la elaboración de la solicitud. Hay una pregunta aquí. Xu Feng, ¿quieres responder a la pregunta de Claude sobre las tecnologías de diagnóstico? Sí, yo quisiera agradecer a Claude Secabaraga por su pregunta. Es muy importante este ejemplo de cómo tenemos que reforzar la planificación integrada de las inversiones. Puede ser en tecnologías de diagnóstico y también recursos humanos, supervisión, misiones, sistemas de suministro y prestación de servicios. Va a ser una gran oportunidad a nivel de mejorar la eficiencia a nivel de sistemas, y animamos a los colegas a que echen un vistazo a nuestra nota de información sobre SSRS con una serie de sugerencias sobre el nuevo sistema de financiamiento. Aquí queremos animar a racionalizar el número de máquinas a comprar, máquinas diagnósticas, con qué podemos reemplazarlas, qué servicios nos van a aportar, y animamos a analizar las tecnologías para tener enfoques integrados, no solamente para una de las enfermedades separadamente. Para malaria se puede utilizar también para el COVID y para otras enfermedades. Y animamos a los países a llevar a cabo potencialmente análisis de optimización de las tecnologías de diagnósticos para saber cuál es el equipo de laboratorio que necesitan realmente adquirir para invertir mejor en los sistemas de laboratorio. Estoy totalmente de acuerdo en nuestra parte. Eh, Hay que invertir bien en la tecnología y es muy importante para su eficiencia. Gracias, Claude. Gracias, Xufeng. Teofila, ¿cuáles son los parámetros que pueden inducir la modificación al alza del cofinanciamiento en un país? Esa es la pregunta de Teofil. ¿Cuáles son los factores o parámetros que pueden inducir la modificación al alza del cofinanciamiento? Espero que esté entendiendo bien la pregunta. Quisiera comentar 2 cosas. En primer lugar, la cantidad de cofinanciamiento que requerimos en base a nuestra política está relacionado con el nivel de ingresos de un país. En general, en los países de bajos ingresos, donde pedimos menos, en el sentido de que cuando un país recibe una asignación, la cantidad del financiamiento adicional
que los países tienen que conseguir para aportándolo a nivel de respuesta nacional o sistemas de salud es inferior que lo que se requiere en los países de renta media. Hay una distinción entre los niveles de ingresos en los países por razones obvias. Hay una progresión para los países que tienen más ingresos para que contribuyan más a nivel de la respuesta nacional y sistemas de salud. Hay otras razones. Los países pueden ser más robustos en el sentido de aumentar el cofinanciamiento por su parte. ¿Y en qué sentido? La baja priorización de la salud, cuando hay muchos desfases de financiación en lugares específicos donde vemos que hay una gran dependencia sobre para intervenciones especiales a nivel del Fondo Mundial. Hay países similares o regiones similares y vemos que hay diferencia y vemos que una región no invierte lo suficiente y otras sí. Y yo quiero subrayar que cuando tengamos estas discusiones con los países en el ciclo 23-25, lo que vais a ver es más conversaciones más matizadas, con más matiz, con más contraste, sino cuánto, no en torno al cuánto dinero, sino el cómo. Primero, los países han hecho compromisos para el cofinanciamiento durante mucho tiempo y al mismo tiempo los países también tienen muchos retos financieros y fiscales. Tenemos que pensar en cuáles son los niveles apropiados, cantidades apropiadas, pero la calidad de esos compromisos también. Y también hay otras oportunidades de ser más eficientes con los recursos existentes y que eso también entre dentro del cofinanciamiento. Vamos a pensar en todo esto. No quiero decir que el Fondo Mundial se retira. No, y que no quiere hacer cofinanciamiento en absoluto. No, sigue siendo un elemento crítico para el éxito de la organización, para el éxito de las respuestas nacionales a las 3 enfermedades. Pero tenemos que tener una conversación matizada, contrastada con los países para saber cuáles son las necesidades fiscales, financieras que han hecho en el pasado, qué pueden hacer ahora. Es una conversación sobre el tanto o la cantidad, sino como sobre el cómo y la calidad. Y yo creo que he respondido a la pregunta de Roger. Dice que las proporciones de los cofinanciamientos van a cambiar y se van a aumentar. Yo creo que ya hemos respondido a la mayor parte de las preguntas y sé que hemos pasado del tiempo asignado. A menos que haya alguien que tenga una pregunta urgente, creo que voy a cerrar la sesión y volveré a una de mis diapositivas iniciales para dejarlo aquí. Primero, muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado aquí. Sé que eso ha sido un tour de force. Hemos hablado de muchas cosas en poco tiempo, pero yo diría que cuando echamos la vista atrás y vemos cómo hemos podido pensar en el impacto programático que se espera alcanzar para las comunidades y pueblos afectados por VIH, malaria y tuberculosis, tenemos que analizar nuestra calidad, cómo podemos aprovechar mejor la política de cofinanciamiento para realizar bien nuestro trabajo, cómo insistir para resolver los desafíos de transición, de sostenibilidad y de optimización de recursos. ¿Cómo somos capaces de reforzar los sistemas a largo plazo para un financiamiento sostenible a nivel de país? ¿Y cómo somos capaces de aprovechar y optimizar más los mecanismos existentes? Todo esto va a ser crítico para el éxito de nuestra tarea para seguir progresando en nuestra lucha contra las 3 enfermedades. Espero que sea un tema importante para ustedes a medida que avanzamos en el próximo ciclo de financiamiento. Muchísimas gracias. Gracias a los colegas del secretariado, a los colegas del Departamento de Acceso al Financiamiento, a todas las personas que han podido asistir. Espero que haya sido útil. Gracias. Thank you very much. And please do reach out to us. Muchas gracias. Lean la guía y contacten con nosotros si nos necesitan. Gracias a todos y a todas.